Lléname de besos el bolsillo. Este es Ratoncito y este verano se lo ha pasado genial. Ha vivido fantásticas aventuras, ha construido castillos de arena en la playa, ha jugado bajo el sol y saltado olas gigantes, ha dado largos paseos por la montaña y pasado unos días geniales en familia. Hacía tiempo que mamá y papá le iban explicando que cuando el verano ya fuera acabando empezaría una nueva etapa. Iba a ir al cole, un lugar donde iba a aprender muchas cosas. Iba a jugar y hacer muchos amigos nuevos. Papá y mamá no podrían quedarse, pero siempre le acompañarían. La gente, cuando lo veía por la calle, le decía sonriendo: ¿Ya vas a ir al cole? Claro, si es que eres muy mayor, ya verás qué bien te lo vas a pasar. Y verás cuántos amigos haces. ¡Qué bien! ¿Ya estás preparado?, le preguntaban continuamente. Y la verdad es que no sabía si lo estaba. Todo el mundo parecía tan contento. ¿Cómo sería ir a la escuela? Amigos, jugar, ¿habría globos? Tenía muchísima curiosidad y se imaginaba un sitio realmente divertido. Mamá y Ratoncito fueron preparando todo lo que necesitaban para ir al cole. Y la mochila, mamá, no te olvides, La mochila, la bata, la botella para el agua y hasta una cajita para llevar el desayuno. Ratoncito lo había elegido todo a su gusto. Estaba tan ilusionado. Oh, ¿y en la bata has puesto mi nombre, mami? Y llegó el primer día de cole. Ratoncito entró en la escuela sonriendo de la mano de mamá, observándolo todo. De pronto, mamá se agachó y le dijo: «Muy bien, Ratoncito, ahora me tengo que ir. Volveré de aquí a un rato, pásatelo muy bien». Y casi sin darse cuenta, vio como mamá se alejaba. Ratoncito no lo entendía. De pronto se encontraba en un lugar que no era como él había imaginado. Miraba a su alrededor y tenía miedo. No estaban ni papá ni mamá, no conocía aquel lugar. Había otros ratoncitos llorando, corriendo y gritando, y eso le asustaba mucho. Quería marcharse, pero no podía. Quería refugiarse, pero no sabía dónde. Por mucho que se lo habían explicado, se sentía solo y muy, muy pequeño. Después de mucho rato, apareció mamá sonriente. Ratoncito corrió hacia ella tan rápido como pudo y se tiró a sus brazos sollozando. Mamá rápidamente se dio cuenta de que algo no había ido bien y, abrazándole muy fuerte, le preguntó: «Ratoncito, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo, aquí estoy para escucharte». Entonces, Ratoncito le empezó a explicar que todos le habían dicho que ir a la escuela era muy divertido, pero que él no se había divertido nada. El colegio le daba mucho miedo, le decían que no llorara, que era muy grande, pero que no había podido dejar de llorar, y él no quería ser pequeño. Le contó que había estado llamando a mamá todo el rato, pero que ella no venía. Había tenido tanto miedo como si se hubiera enfrentado a un terrible dragón, sin escudos, sin espada y sin nada. Mamá abrazó aún más fuerte a Ratoncito y, acariciándole la cara y enjuagándole las lágrimas, empezó a decirle: «Pues, ¿sabes? Yo creo que has sido muy valiente, porque es normal sentir miedo ante situaciones y lugares desconocidos. Y también tristeza porque no querías que me marchara. ¿Y sabes por qué lloraban los demás ratoncitos? Porque también estaban asustados, justo igual que tú. Y te diré más. Si tienes ganas de llorar, llora, hijo mío, llora tanto como necesites. Llorar, por mucho que digan, no es ni de pequeños ni de cobardes». Estuvieron mucho rato hablando. Ratoncito se sentía mucho mejor, ya que, aunque lo había pasado mal, mamá le estaba escuchando y comprendiendo. Esta le explicó que cuando consiguiera vencer el miedo, la inseguridad y la tristeza, podría disfrutar de todas las cosas buenas y divertidas que había en el cole. ¿Pero cómo podría hacerlo? Entonces mamá le preguntó: «Ratoncito, ¿qué es lo que te hace sentir bien cuando estás triste o tienes miedo?». Ratoncito lo tuvo claro: «Los besos de mamá». Entonces mamá y Ratoncito hallaron la solución. Como mamá no podía quedarse en la escuela,
le llenaría el bolsillo con 1.000.000 de besos cada día. Los podría coger cuando quisiera y eso le daría mucha fuerza. De 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3. Al día siguiente, Ratoncito se levantó muy dispuesto y decidido. Pero al llegar a la escuela y despedirse de mamá, otra vez volvieron a aparecer todos los dragones. De nuevo el miedo se apoderó de él y volvió a sentirse pequeñito. Estaba muy triste, sentía que no podía hacerlo. No podía jugar, ni reír, ni... Un momento. De pronto, recordó todo lo que había estado hablando con mamá y, por supuesto, el bolsillo. Tenía el bolsillo lleno de besos, pequeños y grandes, largos y cortos, dulces y salados. Ratoncito metió la mano en el bolsillo de su peto, agarró 4 besos de un solo puñado y se los puso en la mejilla. En ese mismo instante, sintió el calor de mamá que le reconfortaba por dentro. A medida que se ponía los besos, Ratoncito se iba haciendo cada vez más grande, más seguro y a la vez más fuerte. Aunque seguía teniendo un poco de miedo, se dio cuenta de que él era más grande y fuerte que su dragón. Y en ese mismo instante, le vio salir corriendo. Iba tan rápido como un rayo. Ratoncito estaba feliz. Había pasado varios días y tal y como le había explicado mamá, ahora ya podía disfrutar de la escuela. Pintaba, reía, cantaba y bailaba, jugaba con todos, aprendía cosas nuevas, hacía nuevos amigos. Por fin había superado sus miedos. ¿Pero sabéis qué era lo que le hacía realmente feliz a Ratoncito? Saber que mamá iba a estar con él siempre que la necesitara, que podía explicarle sus miedos y temores, sus alegrías o penas, todos sus problemas por grandes que fueran, porque mamá siempre le iba a comprender y le iba a acompañar. Y por supuesto, le llenaría de besos el bolsillo 1 y 1000 veces.